Igualmente, ahora damos paso a una de las grandes figuras del derecho de seguros español, el maestro Francisco Javier Tirado Suárez, quien nos acompaña desde España y el cual, como ya he indicado, es uno de los máximos exponentes del derecho a los seguros en España y también en Europa. Es Ha sido profesor titular de Derecho Mercantil y de Derecho de los Seguros Privados en la Universidad Complutense de Madrid desde 1988 hasta el 2020. Igualmente, ha sido reconocido con el Premio Galicia Segura a la Investigación en el año 2021. Es exdirector de la Asesoría Jurídica de la Unión Española de Entidades de Seguro, UNESPA. Igualmente ha sido ex vicesecretario general de la Asociación Española de Derecho de Seguros, SEAIDA. Igualmente, también es consejero de SEAIDA y junto con el conocidísimo maestro Sánchez Calero, fue coautor de una de las magnas obras y de consulta obligatoria en España, el libro intitulado La Ley del Contrato de Seguro, Comentarios a la Ley 50-1980 del 8 de octubre y sus modificaciones. Entonces, con esa presentación, vamos a darle paso al maestro Tirado Suárez. Bueno, ante todo, hay que reconocer que mi discípulo es, como decimos aquí en España, un pelota, es decir, un adulador. Realmente no merezco tanto porque la verdad que en el sector de seguro creo que he sido todo menos perito. Es decir, he pasado por todas las situaciones y realmente es importante porque además hay una casualidad que me gusta siempre destacar para que la gente me felicite el cumpleaños, porque nací en el Día del Seguro, el 14 de mayo del 50. Entonces, como sabéis, el Día del Seguro viene porque la primera ley española de control de seguros es justamente de 14 de mayo de 1908 y de ahí surgió una práctica que yo no sé si existirá en España, ya existe menos, que es la práctica de que el día del seguro no se trabajaba por convenio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir que mi vida está un poco predestinada a esta materia y me hace mucha ilusión que ahora pues tenga un discípulo peruano que al mismo tiempo pues es un dominador de estas técnicas que permiten que a tantos kilómetros de distancia podamos ver casi presencialmente esta situación de poder compartir mis reflexiones sobre el tema. Yo quiero dar las gracias a CIASAL y a la Universidad del Sur por este magno congreso y especialmente a Carlos Acosta Olivo por su gran capacidad de organización, pidiéndole que siga con la misma y que vaya adelante. Yo tengo que decir que mi relación con Perú ha sido bastante estrecha porque he tenido la suerte de tener un buen amigo como Walter Villa Zapata, al cual en este momento pues invocamos y esperemos que algún día nos podamos ver y seguir charlando de seguro. Y tuve hace muchísimo tiempo, en el año 85, la oportunidad de estar en un congreso en Lima, en el Hyatt Hotel, sobre seguro marítimo. Seguro marítimo, donde tuve la oportunidad de discutir de seguro con juristas británicos. Y se quedaron muy impresionados cuando yo dominaba el código de comercio de peruano, porque como todos saben que el código de comercio peruano, pues no sé las razones, me imagino razones históricas, porque en aquel momento ya eran independientes, lo acogieron como instrumento jurídico y así ha seguido hasta la ley vigente de contrato de seguro que vamos a comentar. Bien, el hecho
de que el Código de Comercio de 1885, que nosotros ha estado vigente en materia de seguro menos de 100 años, porque surgió la ley de contrato de seguro. Y como me escucha un auditorio que no conocerá mucho la gestación de la ley de 1980, me gustaría hablar brevemente de ella porque creo que es un ejemplo curioso, porque sabéis que España es un país muy mudable y esta ley pues ya lleva 43 años de vigencia. Entonces, cuando una ley en un país tan conflictivo como España, con grupos tan radicales desde el punto de vista que además pues yo creo que os ha influido mucho históricamente a vosotros también. De alguna manera, el hecho de que una ley se mantenga en vigor 43 años es de difícil explicación. Pero a mí me gustaría primero valorar a los autores materiales de la obra, entre los cuales está el profesor Sánchez Calero, pero junto a él otros grandes profesores de mercantil como el profesor Livencia Ruiz, como el profesor Duque Domínguez, como el profesor Aurelio Menéndez Menéndez y como el profesor Broseta, que fue víctima de un atentado de ETA. Bien, todos ellos han fallecido y de aquella etapa de elaboración de la ley de contrato seguro en la que tuve una gran intervención, pero no en el sentido de importante, sino de extensa. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de ser el secretario de la Comisión Jurídica de la Patronal del Seguro, UNESPA, de la que quedan vivos bastantes miembros, afortunadamente, que eran mucho más jóvenes, aunque yo en aquel momento pues tenía 30 años, pero había gente también joven que me acompañó en aquella tarea importante de realizar nuevas pólizas de seguro de acuerdo con la nueva ley de contrato de seguro. Entonces, la ley de contrato de seguro eh, es 2 años después de nuestra Constitución, es decir, es una ley muy joven y se dijo por el profesor Sánchez Calero, que es la primera que desarrolla el tema constitucional. En la Constitución española existe un artículo, el 51, donde habla como principio inspirador de la legislación española el tema del consumidor. El principio inspirador que ha llevado a que en España actualmente pues hay una ley de consumidor estatal y múltiples leyes autonómicas. Yo creo que hay prácticamente 14 o 15 leyes autonómicas que regulan el tema del consumidor, pero no el tema del seguro, porque el seguro es competencia estatal. Es decir, si leéis la Constitución española, en el artículo 149, el seguro con la actividad bancaria es competencia estatal y entonces nuestro Tribunal Supremo, perdón, nuestro Tribunal Constitucional en diversas ocasiones ha tenido que plantear los límites, fundamentalmente con respecto a los catalanes, donde han tenido una gran tradición aseguradora. Hay que recordar que Cataluña en el siglo XV fue la pionera al establecer las ordenanzas del mar y como sabéis, el seguro nace en el Mediterráneo. Entonces, realmente el seguro, aunque se discute entre Génova y Barcelona cuál fue el lugar donde nació el seguro marítimo mediterráneo, sin embargo, creo que es muy importante la trayectoria histórica de Cataluña que llevó el tema del seguro con una gran realidad. Bueno, yo quiero recordar en este momento a un jurista de origen madrileño, pero que toda su vida se desarrolló en Cataluña, que es don Manuel Guerrero de Castro, ilustre jurista, que tuve yo la gran suerte de que fuera el presidente de esta comisión jurídica. Bien, esta comisión jurídica, tras intervenir en las enmiendas de la ley salió en el boletín y había 6 meses para hacer las nuevas pólizas. Y entonces se inició un diálogo con la Dirección General de Seguros que era un poco singular. Y vamos a explicar por qué era singular.
durante el régimen franquista, que como todo el mundo sabe, duró del año 39 hasta el año 75, el seguro estuvo enmarcado en un sindicato vertical. Realmente, al ser sindicato y ser vertical, es una figura difícilmente explicable. ¿Por qué? Porque en ese sindicato estaban los trabajadores, estaban los asegurados y estaban los aseguradores. Entonces, ese sindicato del seguro, cuando llegó la transición en el año 77, pues se dividió en dos: el sindicato de los aseguradores, el sindicato de los mediadores, bueno, mejor dicho, en tres: el sindicato de los mediadores y el sindicato de los trabajadores. Es decir, los trabajadores, basa la libertad sindical, formaron los sindicatos que tuvieron por conveniente. Los aseguradores hicieron un único sindicato, que era UNESPA, y los mediadores de seguros también hicieron su sindicato. En ese contexto, hay que decir que las pólizas en aquel momento eran prácticamente uniformes porque se aprobaban por resoluciones del sindicato. Entonces, fijaros, en el año 80 había poco desarrollo de la Dirección General de Seguros, que desde el punto de vista administrativo, pensemos que en España, a diferencia de muchos países europeos y pienso que de algunos suramericanos o iberoamericanos, en España la Dirección General de Seguros está dentro del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, con el reciente cambio político, hoy día se llama Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Y hasta hace muy poco tiempo se llamaba Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Actualmente la transformación digital ha salido del ministerio y ha quedado seguro introducido en economía, pero no ha sido así siempre, muchas veces Hacienda. Entonces, pensar que el debate de las nuevas pólizas se producía en el seno de una dirección general que estaba sometida a la línea política del ministro de Presidencia de Gobierno, etcétera, y por otro lado había los aseguradores y la discusión era fundamentalmente técnica, por lo cual intervenía yo y algunos compañeros. Y entonces la Dirección General de Seguro en aquel momento eh, hubo una gran jurista, desgraciadamente desaparecida, que se llamaba doña Mercedes Vázquez, y doña Mercedes Vázquez tuvo o bien la inspiración o bien la instrucción de que quería que las pólizas reprodujeran la ley. Yo defendía frente a esa postura que ya la ley estaba en el boletín, que la ignorancia, como dice nuestro Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento y que por lo tanto el conocimiento de la ley estaba ya de por sí para todos los asegurados y que no era necesario convertir las pólizas en unos grandes opúsculos. Pensar si un día tenéis la suerte de venir por aquí o queréis ver por internet una póliza de seguro española, sus condiciones generales superan muchas veces las 100 páginas. ¿Y eso por qué? Porque la obligación de transcribir los preceptos legales hace que no, no sean breves, serán breves las condiciones particulares, pero las condiciones generales son un libro de seguro que realmente además hay que tener mucho cuidado porque de ese libro existen muchas ediciones. Es decir, no es lo mismo la edición de 2022 que la de 2023, por ejemplo. Ahora, tradicionalmente, casi todas las compañías están excluyendo las pandemias. Por el contrario, en la de 2022, pues no se atrevieron a esa exclusión. Es decir, tenemos que ir viendo siempre la figura en la actualidad. Bueno, pero alguno dirá, este profesor no nos iba a hablar de la caducidad. Sí, pero necesitaba explicar que en el momento que se dictó la ley,
en España no había libertad para hacer las pólizas de seguro, sino que estaban sometidas al control material de la administración pública. Esto es importante porque hay que España no entra en Europa hasta 1986, donde las directivas comunitarias en aquel momento vigentes establecían la libertad contractual. Es decir, que cuando aparece la ley de contrato de seguro, no hay libertad contractual en España. La libertad contractual, ¿cuándo surge? Surge cuando entramos en Europa, aunque hay una ley que tengo comentada, que podéis ver por internet, que se llama Ley Ordenadora del Seguro Privado del año 84, en donde pues ya se preparaba el mercado español para esa libertad económica que permitiría venir en igualdad de condiciones a los aseguradores foráneos y que trajo consigo una importante reconversión del sector asegurador y esa reconversión llevó consigo a una gran reducción del número de compañías de seguro. Es decir, el número de compañías de seguro y sobre todo de mutuas y mutualidad de previsión social tuvieron una drástica reducción. ¿Por qué? Porque la legislación no las favoreció. Bien, entrando ya en el tema de la caducidad, que repito, fue imposición de la Dirección General de Seguros a través del control material de las pólizas, nos encontramos que el mercado español es un mercado sin caducidad. Entonces, cuando me acerqué a leer la ley de contratos de seguro peruana, cuya concomitancia con la española es amplísima, sin embargo, en este punto no. ¿Por qué? Porque la ley española tiene alguna caducidad, pero está oculta. Vamos a poner un ejemplo de caducidad oculta. El artículo 8 de la Ley de Contrato de Seguro Española, en un apartado, me parece que es el cuarto, dice: si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar de la entrega de la póliza para que subsane la diligencia existente. Este precepto está inspirado, aquí que no lo escucha nadie, yo diré que copiado, porque lo copié yo, de la Ley de Contrato de Seguro de 1908, la Ley de Contrato de Seguro alemana de 1908. Bien, entonces, si os fijáis, aquí le dan un plazo al tomador para que reclame. Y a continuación dice: si transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará lo dispuesto en la póliza. Lo establecido en este párrafo se insertará en toda póliza de contrato seguro. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una caducidad legal. Es decir, cuando pase el mes, el tomador del seguro no puede protestar. ¿Por qué? Porque el legislador le priva. Quiero deciros que a lo largo de estos años no ha habido discusión sobre este precepto. Es decir, no hay jurisprudencia sobre este apartado. Entonces, yo opino que sería defendible la ilegalidad de esa caducidad legal, o también sería, por el contrario, defendible que es una caducidad válida. Bien, lo que es curioso de la ley peruana es que realiza dentro de un solo texto como una especie de regulación mixta. Es decir, regula, por ejemplo, las cláusulas abusivas y considera abusivas las caducidades que no estén justificadas desde el punto de vista proporcional y de transparencia. Claro, eso hace que, por así decir, la ley peruana parece como si presentara una doble posibilidad, es decir, la existencia de cláusula abusiva en lugar de caducidades y al mismo tiempo el mantenimiento, a ser posible, de caducidades legales. Concretamente, la ley peruana pide que las cláusulas de restricción o de caducidad sean claras, simples y precisas. Bueno, yo creo que la claridad
la simpleza y la precisión deben ser de todas las pólizas. Pensar que uno de los grandes temas que está implicada la patronal del seguro, os invito a entrar en su página web, veréis cómo el lenguaje ha cambiado. Es decir, cada vez se busca que las pólizas de seguro, esas 100 páginas, pues tengan un lenguaje accesible y se puedan conocer perfectamente. Bien, la caducidad, fundamentalmente su eficacia, y voy ya terminando mi intervención para dejar también paso al coloquio, me parece interesante. eh, es una manera de reducir los plazos de prescripción. Me he quedado muy sorprendido cuando he visto que el artículo 78 de la ley peruana establece un plazo de 10 años. 10 años me parece una cifra enorme. La ley española establece un plazo de 2 años para el seguro de daño y 5 años para el seguro de personas. Y creo que este plazo de 10 años, que quizá tuvo su importancia en el pasado, donde países de la extensión de Perú, la posibilidad de que alguien conociera, por ejemplo, que le habían nombrado beneficiario en un seguro de vida, podía tener su tiempo. Sin embargo, hoy día las comunicaciones, la rapidez, etcétera, hacen que este plazo de 10 años sea un plazo enorme que debe crear bastante problema a las compañías de seguros, sobre todo en el seguro de vida, porque tendrán que mantener sus provisiones matemáticas durante el plazo de 10 años. Quiero señalar que también me ha parecido muy positivo el hecho de que en la ley peruana se señale que las enfermedades persistentes están cubiertas, lo cual me parece una tremenda valentía. En España es un tema especialmente litigioso en la actualidad, donde ha habido una reforma en junio del 2023 que seguramente no habréis podido leer porque está dentro de un Real Decreto Ley. Sabéis que en España ya no se funciona con leyes parlamentarias, sino con reales decretos leyes y concretamente el último del gobierno presidente, que ahora va a seguir otros 4 años, pues me tocó un tema muy interesante que fue el derecho al olvido en relación con el cáncer. Y el legislador modificó la ley de contrato de seguro, que está modificada en el 2023, diciendo que quien había tenido un cáncer y habían pasado 5 años y no se le había reproducido, pues ya no podía ser discriminado por la entidad de aseguradora. Entonces, este es un tema muy interesante porque yo creo que los juristas debemos extender esto a todo tipo de enfermedades, no solamente el cáncer. Entonces, creo que a partir de ahora, las entidades aseguradoras con determinadas enfermedades graves, como puede ser la diabetes o otra de este estilo, no pueden discriminar a su asegurado y tienen que buscarle una solución aseguradora. Bien, no quisiera terminar sin eh, valorar muy positivamente la joven edad del rector de la Universidad del Sur, lo cual me parece muy bien. En la universidad que yo he conocido, normalmente el rector era una persona mayor, fruto de muchos años de dedicación a la universidad, y es importante que haya rectores jóvenes y con ganas de trabajar. Creo que el sector de seguros tiene una gran responsabilidad en la actualidad, porque ese estilo de póliza de 100 páginas, un libro con el que te dan cuando reclamas un siniestro y que nadie ha leído en el momento de la contratación y que nos toca a leerlo los abogados en el momento del litigio, hay que superarlo. ¿Y cómo hay que superarlo? Pues a través de la inteligencia artificial, yendo a un sistema de seguro personalizado. Por ejemplo, sabéis que no tengo seguro de vida, lo cual me produce un cierto estrés. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Pues me gustaría a mí que
las compañías de seguros, vista mi buen estado de salud y mi capacidad, pues me hicieran un seguro de vida personalizado, que determinados riesgos me lo excluyeran, pero que otros riesgos me lo aceptaran. Yo creo que actualmente la técnica permite este tratamiento diferenciado. ¿Y por qué tenemos que ser todos iguales si somos distintos para muchas cosas? ¿Por qué nos igualan? Pensar que el principio de igualdad exige dos cosas: que efectivamente los iguales sean tratados de forma igual, pero también los diferentes no deben ser discriminados. Entonces, ¿qué pasa en España actualmente? Que todos los mayores de 70 años son discriminados porque no pueden hacer los seguros de vida. Por lo tanto, creo que estos temas hay que solucionarlos, y creo que congresos como este, donde podemos compartir la idea y de alguna manera que estas ideas fluyan y puedan cambiar las leyes y cambiar sobre todo la práctica aseguradora, puede ser muy interesante. Muchas gracias, y ya os cedo la palabra. Muchas gracias, estimado maestro Francisco Javier Tirado Suárez, sobre todo por ajustarse a los tiempos, y pues damos pase a las preguntas que tuviesen a bien hacer nuestros amables asistentes, y ya tenemos una mano levantada de Antonio, nuestro colega de Chile, y le damos pase a Antonio. Igualmente, cualquiera que desee lanzar una pregunta, levante la mano y se le va a dar la oportunidad. Estimado Antonio, te escuchamos. Gracias, muy amables. Se me olvidó antes, cuando intervine, hacer un comentario, que yo no soy abogado, soy economista y estudié también en Complutense, en España. Mi primer trabajo fue con Sulamérica, compañía de seguros en Brasil. Sulamérica, quien me recomendó fue don Ignacio Hernando de Larramendi. Bueno, quiero quedarme con la última parte del profesor Tirado respecto a la discriminación y la edad. Tenemos, por ejemplo, hoy en Chile, un ejemplo, en que un presidente de izquierda, caray, por favorecer a los fondos de pensiones en su momento, dijo que la expectativa de vida, ojo con esto, la expectativa de vida de las personas era de 110 años, por favor, y eso lo meten en la ley. Por lo tanto, la pregunta para el profesor Tirado, con habiéndose elevado la edad, ¿pueden las compañías de seguro limitar la colocación de las pólizas a estas personas? Yo acabo de viajar a Estados Unidos, estuve allí hace unos pocos días, una reunión de Felaban, y por supuesto me tocó llevar un seguro de viaje. En una compañía me dijeron, es que usted tiene 75 años, tiene que pagar el doble de la prima. Y en otra compañía me dijeron, no, no hay ningún problema. ¿Cuándo viaja y cuándo vuelve? Entonces, quiero hacer esa mención respecto de las edades. Si en países en que es una ley, ojo, una ley en la cual se ha elevado la expectativa de vida de las personas, entonces, por favor, por ahí va la pregunta. Bueno, en primer lugar, quiero decir a Antonio José que igual hemos coincidido, porque yo empecé mi carrera universitaria porque al presentarme, pues lo han presentado mi carrera en Derecho, pero yo empecé en Económica, concretamente, que yo no sé si tú hiciste la rama actuarial con el profesor Burkay, Brusain, que en aquel momento seguramente era decano. Entonces yo estuve desde el 75, es decir, una vez muerto Franco, pues yo llegué a Económica desde mi Andalucía, que soy originario. Entonces puede ser que concurriéramos. Yo tuve la gran suerte de conocer a don Ignacio
que me recomendó. Yo la verdad pensé que me recomendaba eso desde el punto de vista académico, pero yo en aquel momento tenía muchas ganas de casarme. En el año 75 que me casé, él me recomendó que me fuera a Londres y que continuara estudiando seguro. Y yo le dije, bien, bien, pues me parece muy interesante, algún día iré a estudiar a Londres seguro, pero ahora me voy a casar, voy a tener hijos y voy a vivir de la oposición que he ganado. Bueno, contestarte tu pregunta, no lo sé. Yo lo que sé desde el punto de vista español, en España hay dos principios que luchan entre sí. Hay un principio que dice que cada uno se jubila cuando quiere. Ese principio es más bien un principio jurisprudencial y entonces en las empresas los convenios suelen establecer premio a la jubilación. ¿Para qué? Para que la gente se jubile. Entonces hay gente que los jubilan con 50 años, otra gente que los jubilan con 70 y tantos, es decir, ahí hay libertad. La legislación de planes de pensiones española es libre en ese aspecto, es decir, la seguridad social, curiosamente los actuarios que la hicieron la española pensaban que los españoles iban a morir a los 70 años. Realmente hoy día, pues eso no es así y uno de los graves problemas que tiene el sector asegurador en algunos ramos, como el de enterramiento, es las carteras muy viejas, porque las personas están pagando unas cantidades ridículas que no se pueden actualizar y las carteras suelen ser importantes. Entonces, realmente es muy curioso eso del caso pero yo quería consolar que hay por ahí unos autores transhumanistas que dicen que los niños que están naciendo ahora van a vivir 140 años. Por lo tanto, cualquier día el legislador chileno modifica con ese pensamiento transhumanista porque piensa que hoy día los métodos que hay desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico y de creación de células madre permiten que la vida se prolongue mucho tiempo. Ojalá nos toque a nosotros y hagamos no solamente este congreso, sino que llegue al centenario de congreso aquí discutiendo sobre esos temas tan interesantes. Pero yo la sensación que tengo, no sé si la tienes tú, es que estoy discriminado por razón de mi edad. Me considero discriminado. Que quizá podía estar más discriminado, puede ser, pero me siento discriminado. Gracias por tu respuesta, muy amable. Muchas gracias, Antonio. Y tenemos una mano levantada de nuestro siguiente ponente y nuevamente, no sé si es una pregunta o ya es el inicio de pase a la siguiente ponencia. Estimado Said, ¿tienes una pregunta para el maestro Francisco Javier? Sí, primero un honor Adelante. poderle hacer un comentario a don Francisco Javier, que de verdad para mí es un gran honor. Quería nada más hacer la reflexión que en Costa Rica hubo una sentencia de la Sala Constitucional donde se dio en el punto sobre la discriminación por la edad. Y lo que llegó a resolverse es que por el simple hecho de la edad no se puede discriminar, tendría que unírsele un factor adicional que justifique la razón por la cual se está haciendo la excepción. Y esto fue casualmente por un abogado que pidió un crédito a la edad de 67 años y cuando la entidad bancaria le da el crédito, le dice, ok, aquí está su seguro de vida, pero no vamos a poder asegurarlo por incapacidad total y permanente por la edad. Pero era un señor de una salud plena, era deportista y él dijo, yo sigo trabajando y sigo facturando. Y él fue el que logró ganar un proceso en razón de que no se puede discriminar por el simple hecho de la edad. Bueno, me parece muy valiente la, los costarricenses ahí en el Tribunal Constitucional y me parece muy buena. Para citarla y divulgarla, te voy a pasar mi correo por el chat y me encantará conocerla e incluso, pues llegado el momento, si quieres publicar algún comentario en la revista española de seguros, pues el director es discípulo mío y
y te la va a coger ese comentario muy interesante para el debate que hay ahora mismo en España con el tema de la igualdad y la discriminación. Será un honor. Gracias, profesor. Muchas gracias por sus preguntas. Acaba de surgir una pregunta de parte de Carlos Durán. Carlos Durán, te damos pase y luego de ello daremos pase al siguiente ponente. Adelante, Carlos, te escuchamos. ¿Cómo está? Antes que nada, saludarlos. Muy buenas tardes acá desde Bolivia. No sé si me escucha bien. Estoy con unos problemitas técnicos en la cámara. Espero que no con el micrófono. Y quería hacer una consulta. Hemos visto que el seguro, más allá de ser un ente asegurador, es también una empresa la cual cubre riesgos, y ciertos riesgos para la empresa no son permisibles o no son beneficiosos. En ese sentido, la longevidad de una persona se puede decir que es un riesgo notable, pero eso he visto en un punto empresarial. Entonces, en el momento de que esta visión empresarial se junta con asegurar una vida, es donde surge el conflicto, porque no es lo mismo asegurar un vehículo bien material que asegurar la vida de una persona, que es algo subjetiva, intrínseca, y bueno, no, como usted dice, nada, ni una persona es igual. En su opinión, y yo desde mi perspectiva de joven, de aprender más, de conectar con su mente, mi pregunta es, ¿cuáles serían los parámetros o las directrices que usted indica que deberían seguir las empresas aseguradoras para poder lidiar con el conflicto empresarial? Y ¿cuál sería lo que rompería esta brecha, ¿no?, entre lo que es lo empresarial, lo que es lo beneficioso, lo que es lo rentable, a lo que es una vida, ¿no? ¿Cuál sería los caminos que deben seguir las empresas aseguradoras o los sistemas políticos gubernamentales para que esto se vaya haciendo menor y con el tiempo se pueda no discriminar ni tampoco, sino que se pueda ahondar en el asunto y de esa forma haber más oportunidades a las personas mayores de tener un seguro? Concluyo, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, porque me va a permitir también hacer una cosa que no hice antes, que es despedirme, porque desgraciadamente tengo que trabajar, pero procuraré ver los vídeos y analizar esta historia. Bueno, tengo que trabajar porque lamentablemente España, los alimentos han tenido una inflación en 2 años del 45%. Claro, me imagino que algunos de vosotros la estáis padeciendo y estáis luchando contra ella, pero a mí me preocupa y por eso sigo trabajando para complementar mi honorario. Bueno, yo quería decirte que sin querer te había contestado la pregunta. O sea, yo he terminado hablando de personalizar el seguro. Es decir, que en lugar de una nota técnica para todos los asegurados de vida y tal, habría que hacer una nota técnica para Javier Tirado. ¿Eso qué significaría? Pues significaría que yo al médico de la compañía le llevaría todo mi historial médico y entonces el médico, creo que hay unos programas, yo no lo voy a hacer, pero hay unos programas que te dicen de qué vas a morir. Lo ha hecho un amigo mío y ya hay una capacidad técnica increíble que te dicen, usted va a morir dentro de 7 años y va a morir de un cáncer de hígado. Vale. Entonces, esa posibilidad que tenemos hoy día con la genética, con la estadística, etcétera, le puede permitir al asegurador, si sabe que mi esperanza de vida son 7 años, ya estos 7 años al profesor Tirado no le va a pasar nada, pues vamos a hacerle un seguro con estas características. Y si surge durante esos 7 años que me muero por otra causa y que no cumplo la predicción que había hecho el médico de la compañía, pues seguramente el médico de la compañía lo echarán por malo. Dirán, oiga, usted es un predictor. Tened en cuenta que esto no se dice, que es que las compañías hoy día que juegan con mucha ventaja en el sentido de que cuando las personas se hacen un seguro de salud o un seguro de vida, pues le hacen un reconocimiento médico si lo consideran rentable, porque si consideran que es joven, pues ya no se lo hacen, etcétera. Y ese seguro médico, a su vez, puede tener exclusiones o matizaciones
Por ejemplo, a alguien que tenga un problema de cojera, pues le pueden decir, pues no te cubrimos si esta cojera avanza, etcétera. Es decir, que las compañías juegan hoy día con mucha libertad. Esa libertad hay que limitarla. ¿Y cuál es la solución técnica? La técnica es la personalización. Con los medios actuales. Las compañías de seguros pueden personalizar el riesgo y tener la seguridad de que no van a perder, porque efectivamente si el seguro pierde, perdemos todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y os dejo ya, y lamento no poder estar con vosotros más tiempo. No sé si soy culpable de algo, ha pasado algo al organizador. Sí, disculpen, Os tuve han un desmayado. problema Ah, con el es que internet. pensé que te habías desmayado con mis No, ideas. Tú no, te maestro, toca no, como no. discípulo llevarla a la práctica. Bueno, un abrazo a todos y ahora por el chat pongo mi correo y encantado de mantener contacto con vosotros mientras el cuerpo avante y la gracia de Dios esté con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Agradecemos una vez más la participación del maestro Tirado Suárez. Igualmente se compartirá el respectivo correo a todos los inscritos por si desean brindarle cualquier consulta. El profesor Tirado Suárez es una persona que está comprometida con la docencia y todos sus años como profesor lo han demostrado, y el seguir participando en estos eventos es una muestra de su compromiso con el estudio de los seguros. Créanme que si le consultan, pues le contestará. Ahora sí, damos pase a la siguiente ponencia,